Bueno, en este video voy a factorizar los tres polinomios que aparecen en pantalla usando la fórmula del cubo de un binomio. Vamos a recordar las dos fórmulas que hay. Una es el cubo de una suma y la otra es el cubo de una resta. Vamos con la primera. Dice que el cubo de una suma es igual al cubo del primer término más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo sin elevar más el triple producto del primer término sin elevar por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo término. La fórmula del cubo de una resta es prácticamente igual a esta, lo único que cambia es que el segundo término es negativo. Bueno, vamos a empezar con el primer polinomio. Nos dan el polinomio x al cubo más 3 por x al cuadrado más 3 por x más 1. Y para factorizar este polinomio lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la raíz cúbica del primer término y del último término. Entonces, fíjense que si yo calculo la raíz cúbica de x al cubo, fíjense que como el exponente coincide con el índice de la raíz, lo que podemos hacer acá es simplificar y esto nos termina quedando que da x, ¿sí? Y acá, si hacemos la raíz cúbica de 1, en este caso la raíz cúbica de 1, eso como sabemos da 1. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es verificar a ver si nos da el segundo término utilizando esta parte de la fórmula. Se tiene que cumplir que dé 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo sin elevar. Entonces, fíjense, si hacemos el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, nos quedaría de esta manera. Miren, va a ser entonces 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, ¿sí?, sin elevar. Entonces, fíjense que acá 3 por 1 es 3, o sea que me termina quedando 3 por x al cuadrado. Quiere decir que lo que hicimos está bien. Entonces, bueno, a continuación vamos a verificar el tercer término, ¿sí? Y para eso se tiene que cumplir esta parte de la fórmula, ¿sí? Tenemos que hacer 3 por el primer término sin elevar por el segundo elevado al cuadrado. Entonces, si planteamos eso, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 3 por, ¿sí?, el primer término que es x sin elevar, por eso queda x, por el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué ocurre? 1 al cuadrado da 1, entonces 1 por 3 da 3, o sea que me termina quedando 3 por x, que es lo que tenemos acá. Eso quiere decir que está bien. Bueno, una vez que ya hicimos todo esto, ahora simplemente nos falta escribir el cubo de la suma, ¿sí? En este caso va a ser el cubo de una suma, porque como vimos el segundo término acá es positivo, o sea que estamos en este caso. Entonces, ¿quién es A y quién es B? Bueno, A va a ser en este caso nuestra X y el B va a ser el 1, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir como X más 1, todo eso elevado al cubo. Y de esta manera ya tendríamos factorizado el primer polinomio. Vamos a pasar ahora al segundo polinomio. Fíjense que en este polinomio el segundo término es negativo, por lo tanto ya vamos a estar en este caso, ¿sí? Vamos a usar la fórmula del cubo de una resta, ¿sí? Pero bueno, al igual que hicimos al principio, en el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular en primer lugar la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del último término, ¿sí? Fíjense que de esta manera, bueno, la raíz cúbica de x al cubo, eso ya lo habíamos hecho, esto da x, y la raíz cúbica de 64 nos da 4, porque si yo hago 4 por 4 por 4 tres veces, eso me da 64. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es verificar que nos queda el segundo término, que nos da el segundo término. En este caso tenemos que verificar esta parte de la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 3 por el primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Sería 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo sin elevar. Fíjense que si yo hago 3 por 4 me da 12, o sea que me quedaría 12 por x al cuadrado, que es el término, que es el segundo término, ¿sí?, de este polinomio. Bueno, a continuación vamos a verificar ahora el tercer término. Para eso lo que tenemos que plantear, siguiendo esta parte de la fórmula, ¿sí?, tenemos que plantear 3 por el primer término sin elevar, por eso nos queda la x, ¿sí?, el primer término sin elevar por el segundo término elevado al cuadrado.
¿Qué ocurre acá? Que 4 al cuadrado, eso es hacer 4 por 4, que nos da 16. Y si a 16 lo multiplicamos por este 3, eso nos da 48. O sea que nos termina quedando 48 por x. Entonces nos termina quedando el tercer término del polinomio. Y entonces ya podemos escribir, ¿sí?, cómo quedaría la expresión factorizada. ¿Sí? En este caso vamos a escribir el cubo de una resta, ¿sí?, porque dijimos que el segundo término es negativo, entonces estamos en este caso. Entonces esto nos va a quedar, bueno, x menos 4, ¿sí?, todo eso elevado al cubo. Y bueno, ya tendríamos resuelto entonces el segundo ejercicio. Y vamos a hacer ahora el último, ¿sí?, que bueno, tenemos este polinomio. Y vamos a proceder a resolverlo como hicimos los anteriores, ¿sí? En primer lugar vamos a calcular entonces la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del último término. En este caso, la raíz cúbica del primer término sería calcular esta raíz, sería la raíz cúbica de 27 por x al cubo. ¿Cómo vamos a calcular esa raíz? Bueno, lo que vamos a hacer es recordar una propiedad de las raíces, que la propiedad de las raíces lo que dice es lo siguiente: si yo en el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, hay una multiplicación, yo puedo distribuir la raíz en cada uno de los factores, ¿sí? Eso es lo que dice la propiedad. Entonces puedo distribuir la raíz para cada uno de estos factores, entonces me quedaría que esto es igual a la raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de x al cubo. Como vimos antes, acá el exponente coincide con el índice, podemos simplificar. Y por otra parte, si calculamos la raíz cúbica de 27, eso nos termina dando 3, porque si yo hago 3 por 3 por 3, eso da 27. O sea que esto nos termina dando 3 por x. Y a continuación vamos a calcular ahora la raíz cúbica del último término, que esa nosotros ya la hicimos. Esto da 1. Entonces, al igual que hicimos antes, ahora tenemos que verificar, ¿sí?, que nos dan los términos del medio, ¿sí?, en este caso el segundo término y el tercer término. Vamos a verificar primero el segundo término, ¿sí? Fíjense que como el segundo término es positivo, entonces ahora estamos en el caso del cubo de una suma, ¿sí? En este vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces, bueno, vamos a verificar. Entonces nos quedaría, tenemos que hacer 3 por, ¿sí? En este caso hay que tener cuidado acá, porque va a ser 3 por el primer término elevado al cuadrado. Entonces lo tenemos que escribir así: el 3 por x va a ir entre paréntesis y todo eso elevado al cuadrado, por el segundo término sin elevar. Vamos a resolver esto aparte, ¿sí? Vamos a resolver esto aparte. Si yo tengo, lo voy a escribir acá, ¿sí? Fíjense, si yo resuelvo esto me quedaría, lo que tengo que hacer acá es primero aplicar una propiedad de las potencias, que dice que si yo tengo una multiplicación, ¿sí?, o sea, la potencia es distributiva respecto de la multiplicación. O sea que yo puedo distribuir la potencia en cada uno de los factores. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar 3 por 3 al cuadrado, ¿sí?, por x al cuadrado. Estoy distribuyendo la potencia en cada uno de estos dos factores, ¿sí? Y bueno, me quedaría por 1 al final. Entonces empezamos a resolver. Tenemos un 3. Este 3 al cuadrado es hacer 3 por 3, que eso da 9, ¿sí?, por x al cuadrado por 1. Multiplico todos los números, 3 por 9 me da 27 y 27 por 1 me da 27. O sea que me quedaría 27 por x al cuadrado. Fíjense que nos terminó dando el segundo término. Eso quiere decir que vamos bien. Ahora hacemos lo mismo con el término que sigue, ¿sí? En este caso se tiene que verificar que tiene que dar el triple producto, sí, del primero sin elevar, el primer término sin elevar. Acá el primer término es 3 por x, por eso lo volvemos a escribir así tal cual está, por el segundo término elevado al cuadrado. En este caso nos quedaría 1 al cuadrado. Entonces, al igual que hicimos antes, bueno, vamos a resolver esto aparte, ¿sí? Vamos a resolver acá. Entonces, fíjense, para hacer esta cuenta, primero tengo que resolver la potencia, ¿sí? En este caso 1 al cuadrado, eso me da 1. Y acá puedo multiplicar ya estos dos, porque 3 por 3 me da 9, o sea que me quedaría 9 por x por 1. Y 9 por 1 me da 9, o sea que esto me da directamente 9 por x, que es exactamente lo que aparece en el tercer término. Entonces, quiere decir que lo que hicimos está bien. Y ya para finalizar, lo que vamos a hacer es escribir entonces, ¿sí?,
el cubo de una suma va a ser en este caso, porque vimos que el segundo término es una suma. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, tenemos que escribir el primer término, que va a ser 3x, más el segundo término, que va a ser 1, todo esto elevado al cubo. Y con esto entonces ya tendríamos factorizado todos los polinomios.